semestre en estadística, ¿cierto? ¿Cómo? Sí, profe. Qué bueno, muy bien. Entonces, continuemos pues hablando sobre, bueno, ya hablamos un poco sobre porcentajes. Seguramente que en estadística estudiarán de nuevo eso. Y en estadística las operaciones que se deben hacer son mucho más fáciles de las que estudiamos aquí. ¿Bien? Entonces no hay de qué preocuparse con estadística. Entonces, recuerden, nosotros vamos a empezar a estudiar es álgebra. Cuando ustedes escuchan la palabra álgebra, empiezan a aparecer letras. Bien. Empiezan a aparecer que la X, que la Y, que la Z, que la A. Empieza a aparecer este universo aquí, miren. Que el X al cuadrado, que el X por Y a la 2, que el A por X menos Y, cosas así. Empiezan a aparecer un mundo de letras. Bien. Ya no parece que este fuese un curso de matemáticas, sino que fuese un curso de letroescritura. Bien, porque aparecen solo letras. Bien. Esto es álgebra. Nosotros tenemos que aprender a manipular todas las operaciones con estas letras. ¿Sí? A simplificar, a hacer simplificación de términos semejantes. O sea, esas letras que aparecen a veces sumándose, restándose, se pueden simplificar, se pueden cancelar algunos términos para trabajar con ellos mejor. Bien. Entonces, tenemos esta representación. Estas letras, claro, ya representan números. Bien. Son números en el fondo, pero no sabemos qué número en particular. O como las fórmulas, ¿no? Uno tiene una fórmula, en términos generales nos dicen una fórmula, pero como es en términos generales, por eso usan letras. Por ejemplo, una fórmula que conozcamos. Una fórmula en física. Fuerza. La fuerza que se aplica sobre un objeto es igual a la masa por aceleración. Miren, es una fórmula. Fuerza igual a masa por aceleración. Entonces, si a mí me dan una masa cualquiera y me dan la aceleración, pues yo hago la multiplicación y tengo la fuerza. Entonces, aquí yo puedo sustituir cualquier valor. Bien. Entonces, por eso se usan letras, para hablar en términos generales, para dar fórmulas. ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos letras y necesitamos hacer operaciones entre ellas. Bien. Respetando, pues, jerarquía de las operaciones, etcétera. Operaciones entre ellas. De eso es lo que fundamentalmente trata la álgebra. ¿Listo? Ahora, cuando a nosotros nos aparece esta primera etapa que tenemos aquí es de simplificación. Si ustedes ven el contenido programático, dice simplificar. Entonces, ¿de qué trata eso? Consideremos el caso más sencillo de todos. Simplificar una expresión como la siguiente. Simplificar lo siguiente. Digamos que a usted le aparece x más x menos x más 8x menos 7x más 9x. ¿Sí? Esto es una expresión algebraica. Aparecen letras. ¿Sí? Bien larga si está, bien fea, ¿cierto? Esto que está aquí está feo. Pero nosotros podemos simplificarlo, escribirlo de una forma más compacta, ¿no? Bueno, aquí es 8x. Entonces, ¿cómo puedo simplificar eso? ¿Qué piensan ustedes? Si yo tengo x y lo sumo con x, ¿qué me queda? Es como tener una panela, ¿no? 2x. Y sumarla con otra panela, ¿cuántas me quedan? Me quedan dos panelas. ¿Sí o no? Entonces coloco 2p. Como la compañera bien ha dicho, x más x es 2x. Y si le resto a 2x, ¿qué me queda? Entonces yo X. puedo empezar x de nuevo, ¿cierto? De hecho, yo puedo decir así. Si aquí tengo x y aquí lo cancelo, porque tengo x y le suele el resto de x, pues esos dos se van, ¿sí o no?
Puedo empezar diciendo eso. ¿Qué más puedo decir? Si yo tengo 8x y aquí le resto 7x, ¿cuánto me queda? X. X. X, ¿cierto? Entonces, a la final, ¿qué tengo yo? ¿Qué es lo que sobrevive? Tengo esta X y yo tengo una pura suma. Entonces, tengo esa X más esta X que me resultó aquí más 9X. Entonces, toda esa chorrera de X es igual a ¿qué? En una sola palabra. X más 9X, ¿cuánto es? 11X. Entonces, 11X, ¿cierto? Y se acabó el asunto. ¿Yo para qué tengo que escribir una cosa tan fea como esta? Si eso es simplemente decir 11X. De eso trata simplificar expresiones. Bien. Ahora, en este caso pude hacerlo. Ojo que aquí es donde viene donde hay que tener cuidado. Porque aparecía X y todas las X estaban elevadas al mismo exponente. ¿Sí? Cuando yo tengo X así, ¿qué exponente tiene X? 1. Se entiende que ahí está el 1. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo expresiones con distintos exponentes? Entonces, el primer caso, todas las X tenían el mismo exponente, pero ¿qué pasa si yo tengo algo así? Miren, X más 3 veces X a la 2 más X o más, y más X. Coloquemos aquí 2X y aquí coloquemos menos X al cuadrado. ¿Cuánto da la simplificación de esa expresión algebraica? ¿Quién me dice? Uno suma los que son con los que son, o sea, los que tienen el mismo exponente con los que tienen el mismo exponente. Eso es lo que quiero mostrar aquí. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo no puedo sumar este 2X con el 3X cuadrado porque es que es como sumar, yo no puedo sumar una manzana con una pera, o no puedo sumar, ¿cierto? Un banano con una fresa. No puedo decir, tengo 2 fresas bananos, ¿cierto? Entonces, que tengan distinto exponente, eso hace que el X y el X cuadrado sean de distinta naturaleza, no los puedo sumar, ¿ya? Entonces yo puedo sumar, por ejemplo, este 2X de aquí con este X de acá, con este sí puedo, que son de lo mismo, miren. Los dos son peras o los dos son manzanas. ¿Sí? Entonces tengo 2X más X. ¿Cuánto me da eso? 3X. 3X. Muy bien. Y aquí tengo un 3X al cuadrado. Entonces uno se fija en el exponente. Y aquí tengo un negativo X cuadrado. Miren los exponentes. Estos dos señores son de la misma naturaleza. Entonces, entre ellos sí puedo hacer operaciones. ¿Cuánto me da 3X a la 2 menos X a la 2? ¿No se sabe? ¿Cuánto da 3X a la 2? Con la lógica que hemos estado trabajando. ¿Esa resta cuánto da? ¿Alguien sabe? ¿O alguien quiere chutar algún resultado? 2X al cuadrado. ¿Cierto? Muy bien, 2X al cuadrado. ¿Cierto? El exponente no cambia en nada. El exponente no se altera. Porque ese X al cuadrado, ustedes véanlo como si fueran manzanas. Entonces tengo 3 manzanas menos una manzana, me quedan 2. Por eso aquí queda, como la compañera bien ha dicho, 2X al cuadrado. ¿Puedo seguir haciendo algo aquí? Cuando llego a este resultado, pues no, ¿cierto? Aquí no puedo hacer nada. ¿Por qué? Porque es que estos elementos, por tener distinto exponente, son de distinta naturaleza, pues no los puedo sumar, no puedo hacer más nada. ¿Listo? Esto es muy importante, esta parte de álgebra, porque es que, fíjense, les voy a decir aquí a modo de confidencia, ¿no? En la universidad ya veo muchos estudiantes que tienen problemas todavía de esta álgebra que estamos estudiando aquí. Esta álgebra son las bases, ¿no? Los cimientos. Y llegan a la universidad con problemas de estos todavía, de que
Hay alguien que se atreve a sumar 3x más 2x a la 2. Pero no se puede por lo que les digo. Es como sumar una pera con una manzana, no puedo. Porque esto tiene exponente 1 y eso tiene exponente 2. ¿Sí? Entonces esas bases son muy importantes y si alguien quiere estudiar cálculo, tiene que saber álgebra. ¿Sí? El álgebra es anterior al cálculo. Uno no puede ver un curso de cálculo sin saber álgebra. Es imposible. Y es que por eso es que la matemática se complica tanto para las personas, ¿ya? Porque esta es una disciplina en la que se hace manifiesto las deficiencias que se tengan en otros cursos, ¿ya? O sea, es una disciplina que no la podemos engañar, ¿no? Como otras que, dígame una disciplina que sí podamos engañar. Por ejemplo, estudiar la historia, ¿no? La historia de Colombia desde el 2000 hasta el 2020. Uno puede ver ese curso y el profesor no empieza a hablar de la historia, ¿no? Que el presidente era Pastrana, pero entonces ahí llegó Uribe y etcétera, y después llegó Santos y se aprobó la reelección. Bueno, puede decir una multitud de cosas. Pero entonces él nos va a decir la historia del 2020 del 2000 al 2020. Y yo no necesito saber nada de historia anterior. Es decir, ver el curso no tiene prerequisitos, ¿no? Pero en cambio, si usted va a ver cálculo y no sabe álgebra, resulta que para hacer cálculo usted tiene que empezar a hacer límites, operaciones de este tipo. Y si usted no sabe nada de esto, pues le queda imposible ver el curso, ¿ya? Sufre mucho viendo el curso porque a la vez que tiene que aprender lo nuevo, tiene que, digamos, cubrir estos vacíos que tiene desde el inicio. Entonces, la matemática es como que no podemos saltarnos, pues, los pasos, no podemos evadir, porque al final todo se usa eventualmente, ¿no? Por eso esto hay que aprenderlo bien. ¿Listo? Ahora, entonces dijimos que cuando tenían el mismo exponente sí se hacían operaciones entre ellos. Bien, hagamos otro ejercicio de simplificación de expresiones, pero son simplificaciones muy sencillas, ¿no? Ustedes pueden ver. Entonces aquí, por ejemplo, empieza a aparecer esta letra, x al cuadrado por y, ¿sí? Otra letra, no importa, más x por y a la 2, ¿sí? Más 5x a la 2 por y menos 6x y a la 2. Entonces nos dicen simplifique esto. Entonces, ¿qué notan ustedes aquí? Para saber si las expresiones son de la misma familia, ¿no? Porque puede haber peras o manzanas, recuerden. No puedo sumar una pera con una manzana, entonces tengo que mirar quién es quién. Por ejemplo, miren este primer término, aparece... Con el tercero. Exacto, aparece este x a la 2 por y. Entonces el x tiene exponente 2, el y tiene exponente 1. Este señor de aquí no es de la misma familia que este. Estos no son familiares, son primos. Son primos ahí de tercer grado, ¿ya? Porque este tiene el y es el que tiene el cuadrado, entonces estos no los puedo sumar. Pero como la compañera dice, de hecho hasta puedo usar colores aquí mejor para identificarlos. Muchos de ustedes ya saben esto, pero otros no, recuerden, entonces tengo que explicarlo, ¿no? Este es de otra familia, miren, porque tiene un y a la 2 y este aquí no tiene y a la 2. Pero como la compañera dice, este aquí es de la misma familia que este, ¿sí o no? Porque el numerito que acompaña no importa. Lo que importa son los exponentes y las letras. Bien, porque este aquí tiene x a la 2 por y y este acá tiene x a la 2 por y. Misma familia. ¿Quién más de la misma familia? Acá al final, miren, estos dos de aquí. Tiene tiene x por y a la 2 y aquí tengo x por y a la 2. Estos señores son de la misma familia. Entonces, entre esos sí puedo hacer operaciones. ¿Listo? Y puedo simplificar.
Correcto. Entonces, ¿cuánto me da la simplificación entre este x por y a la 2? O sea, x a la 2, perdón, x a la 2 por y más 5x a la 2 por y. ¿Cuánto da esta suma? Este con este. De los azules. Profe, sería 6x a la 2y. Muy bien. Eso. Como usted ya identificó que son de la misma familia, piense que son Y manzanas. la ¿cierto? otra 7x. Bueno, hay que tener cuidado con la otra. Ahí sí hay que tener cuidado porque uno está positivo y otro negativo, ¿no? Hay que tener cuidado a la ley de signos. Ah, sí. Entonces piénselo y me dice la respuesta. Pero entonces aquí me da x a la 2, tengo por y, tengo 1. Tengo un x a la 2 por y, más 5x a la 2 por y me da 6. Entonces en realidad tengo 6 veces x a la 2 por y. Y acá tengo un x a la 2 por y, aquí es como si hubiese un 1. Y aquí tengo 6. Entonces lo que yo tengo que hacer es, ¿cuánto es 1 menos 6? 5. ¿Pero positivo o negativo? Negativo. Negativo, menos 5. Menos 5. Entonces me va a quedar menos 5. Menos Y me va a 5xy a la 2. Muy bien, menos 5x y a la 2. Entonces esto sí es una simplificación de esta expresión. ¿Listo? De hecho, este ejercicio se presta para hacer más, se puede hacer más cosas, se puede factorizar. Pero todavía no nos metamos con factorización, ¿cierto? Vamos con calma. ¿O alguien aquí tiene prisa? ¿Quién tiene prisa? Ninguno, profe. Nadie tiene prisa, ¿cierto? Estamos todos tranquilos. Y menos ahora. Estamos en unas condiciones tan complicadas. Con esta pandemia, ¿no? Es una condición, una tragedia mundial que está ocurriendo, entonces menos tenemos que estar afanados y complicarnos, ¿no? Y menos van a tener que sufrir por un curso de matemáticas, ¿no? ¿Cómo se le ocurre? Y más aún que nos hicieron una reforma, nos van a hacer una reforma tributaria. O sea, pagar más impuestos, ¿no? En medio de una crisis. Una crisis de salud. Entonces, todo eso es motivo para que uno se estrese, entonces no podemos estresarnos más aún con estas operaciones. Bueno, entonces, eso es lo que se llama simplificar fracciones cuando tenemos términos semejantes, ¿no? Es decir, que tenemos el x y la y y los exponentes coinciden. ¿Listo? ¿Se está entendiendo esa idea o no? Sí, profe. Sí, señor. Eso. Entonces, ahorita voy a hacer un último ejemplo y podemos hablar de factorización, pero un caso muy sencillo, pues. Hagamos un último ejemplo. Entonces, mezclemos aquí varias cosas. Supongamos que usted tiene x a la 2 más x a la 3 x 2y Santi, me trajo una mayonesa. ¿Tú no fue ni mi abuela? Ah. Entonces tenemos este, a ver qué más podemos colocar aquí. Coloquemos un numerito, ¿cierto? Más 5. Por acá coloquemos más 3. Más 3 medios, ¿sí o no? Miren, simplifiquemos toda esa expresión. Ah, no, venga, yo puedo hacerla más interesante aún. Aquí coloquemos dos con fracciones, ¿no? Sí. Así nomás. Entonces, ¿cómo sería la simplificación de toda esta expresión? Lo voy a cerrar en un cuadro aquí para que quede claro cuál es qué es lo que tenemos que simplificar. Bueno, aunque me faltaría como escribir más cositas, ¿no?
como para que quede más interesante. Más 1/3 de X a la 2 por Y. Esto es álgebra. Por el momento no tiene aplicación, no tiene nada. Es álgebra. Divirtámonos con esto un rato nomás. Luego veremos su aplicación y su potencia, pero ahorita solo es álgebra. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? ¿Cómo simplifico esto? ¿Qué dicen ustedes? Permítanme un segundo. Van pensando y me dicen quiénes son los de la misma familia, quiénes no. Bien. Entonces, ¿a quién asocio con quién? ¿Qué me dicen? Pues están tímidos. Por ejemplo, a ver, primero vamos a señalarlos, ¿no? Con colores. Aquí que tenemos colores. Por ejemplo, números con números tienen que ir juntos, ¿no? Entonces, este 3 medios tendrá que sumarse con el 5 simplemente, que es el único número que hay. ¿Sí? Entonces, por aquí me va a quedar un 3 medios más el 5. Se asocian ellos dos. ¿Sí? ¿Quién más es de la misma familia? Entonces vamos a ver. Aquí tengo un 2/3 de X al cuadrado, miren. ¿Sí lo ven? Vuelve a aparecer un X al cuadrado en toda la expresión. ¿Dónde aparecerá más X al cuadrado? Este no. Por acá 6 aparece, aquí miren. al cuadrado. Este. Y acá hay otro, ¿no? Acá hay otro, miren. Entonces voy a empezar a asociarlos. Entonces voy a colocar aquí más 2/3 X al cuadrado más 6X a la 2, ¿cierto? Más el 4X. Entonces los estoy asociando porque yo sé que son los que puedo sumar y operar. ¿Sí o no? Estos. ¿Qué otro más tenemos? Pues señalémoslo con verde. Tengo un X al cubo aquí. Y aquí me aparece un menos 3X al cubo, miren. ¿Sí ven? Entonces, esos dos se pueden asociar. Entonces me va a quedar más. Si yo quiero dar un paréntesis aquí, asociando a todos ellos. Faltaron las 2x del final, la puso. ¿Cuáles? La x al cuadrado, digo. Y la partecita final que puso. Este 4X a la 2, este aquí. Aquí donde dice 1/3 por... Ah, X. eso es un No, pero tercio ahí de... es X a la 2Y. Este está multiplicado por Y, entonces no sirve. Ah, Porque tiene que estar solito. ¿Ya? Entonces aquí me queda menos 3X al cubo. Ya no hay más. Ahorita sí vamos a usar el que usted menciona. Entonces, usemos el color este aquí. Entonces me queda X a la 2 por Y, ¿sí? Y aquí aparece 1/3 de X a la 2 por Y. Entonces más. Ahora un paréntesis. Entonces lo primero que hice fue organizar, miren. Agrupé los que son de la misma naturaleza, de la misma familia porque sus exponentes son iguales y las letras que los acompañan también. Entonces aquí tengo la combinación X cuadrado por Y. Bien. ¿Cómo vamos hasta ahí con ese paso? Profe, Uno. donde colocó un medio es 1/3. Muy bien, gracias. Era para ver si usted estaba atenta, ¿no? La excusa de siempre, ¿no? Listo. Ahora sí viene la parte de hacer las operaciones. Bien. Entonces, ¿cómo es que vamos a hacer las operaciones? Vamos a hacer un espaciecito por acá, porque tenemos que hacer unas cuentas que requieren cosas que ya aprendimos en el curso anterior.
Bueno, la unidad anterior. Por ejemplo, tengo que empezar a sumar 3 medios más 5. ¿Cuánto da eso? 3 medios más 5. Si ve, aquí vuelve y se... Tiene que estar claro eso, ¿no? Mire, de forma inesperada vuelven a aparecer fracciones y en sumas y todo lo demás, ¿no? ¿Aquí qué hago? Para hacer esta operación 3 medios más 5. ¿Quién se acuerda? El 5 queda sobre 1, o sea, 1 Eso, sobre muy bien. 1, perdón. Y aquí multiplico en cruz, ¿cierto? Así y así. ¿Sí o no? Entonces esto me va a dar 2 por 1, 2. ¿Sí? Que ese es el denominador. 3 por 1, 3. Y 5 por 2, 10. Entonces a la final eso me da 13 sobre 2. 13 medios. ¿Sí? Entonces eso es lo que coloco aquí, 13 medios. Porque yo estoy simplificando. Entonces tengo que hacer la suma, reducir eso al máximo. Bien. ¿Qué hacemos con la operación que está entre paréntesis azul? Tenemos que hacer unas cuentas, ¿cierto? Pues ya sabemos que va a quedar el x al cuadrado porque todos tienen x al cuadrado. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos los numeritos que están ahí acompañando las letras. Por ejemplo, aquí hay un 2/3, ¿sí lo ven? 2/3. Ese se tendrá que sumar con el 6 que está aquí. Y se tendrá que sumar con este 4 porque yo tengo que sumar, digamos, piensen como si esto fueran manzanas. ¿Sí? El x a la 2 es una manzana. Entonces tengo 6 manzanas, más 4 me da 10 manzanas. Más 2/3 de manzana. ¿Qué es 2/3 de manzana? Es como tener una manzana así, dividida en 3 pedazos iguales, y tomo solo 2. Entonces tengo 2/3 de una manzana. Entonces tengo que sumar estos números para saber cuántas manzanas en total tengo. ¿Sí? ¿Y cuánto me da esa suma? Como yo soy avispado, primero sumo estos dos, ¿sí o no? Porque son números naturales. Entonces me da, eso es lo mismo que tener 2/3 más 10. ¿Y aquí qué hago? Lo mismo que antes, ¿no? ¿Qué hago aquí? Pues al 10 le coloco un 1 al denominador y hago la operación de multiplicar en cruz. ¿Se está entendiendo ese proceso o no? Entonces miren, 3 por 1, 3, 2 por 1, 2. Esto me va a quedar 3 por 1, 3. Y en el numerador me va a quedar 2 por 1, 2. Y 10 por 3, 30. ¿Sí? O sea, eso va a dar igual a 32 sobre 3. ¿Correcto? Shaira, ¿correcto o no? Sí, señor. Muy bien. ¿Y los demás? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Es que no hemos terminado, ¿cierto? ¿Esto qué quiere decir? Que esta suma, este paréntesis azul, va a dar 32/3 sobre 3 de x a la 2. Bueno, la pregunta es si eso quedó claro o no. Yo sumé, fue los coeficientes que acompañan a la letra. Cuando hablo de coeficientes me refiero a los numeritos, miren, 2/3, 6 y 4. Esos fueron los que sumé y luego dejé la letra ahí al lado acompañando. ¿Eso es claro? Sí, señor. Sí, señor. Muy bien, ¿y los demás? A ver. Sí, profe. Sí, señor. Ah, bueno, Sí, señor. listo. Que quede claro. Entonces, si eso es claro, entonces ustedes ya saben factorizar. Sí, ya saben factorizar porque lo que hicimos fue una factorización. ¿Ya? ¿Cómo así? Miren, analicemos esto de nuevo. Borremos aquí. Ustedes ya saben factorizar. Claro que sí. Voy a escribir lo que está en paréntesis azul. Era, recuerden, 2/3. Voy a escribir de nuevo, de x a la 2 más 6x a la 2
más 4x a la 2, ¿cierto? Esto es lo que está entre paréntesis en azul. Entonces lo que nosotros hicimos fue sacar un factor común, ¿sí? ¿Cuál factor común? Miren, este x al cuadrado es común porque aparece aquí y aparece aquí, es común. Entonces, ¿cómo hago para sacar un factor común? Abro un paréntesis y coloco acá el x a la 2, que es el factor común. Y aquí coloco solo los numeritos, 2/3 más 6 más 4. Bien. ¿Por qué se usa? ¿Qué es lo que pasó aquí? Resulta que yo coloqué un paréntesis y coloqué el x a la 2. Este paréntesis es muy importante. ¿Por qué? Porque esto lo que está diciendo es que este x a la 2 está ahí como factorizado, está como factor común, pero él apenas nosotros queramos, se distribuye en el paréntesis. Entonces ese x a la 2 viene y multiplica el 2/3, luego viene y multiplica el 6, y luego viene y multiplica el 4, y regresamos acá a lo que está escrito en azul. Bien. Pero como nosotros no queremos escribir el x a la 2 todo el tiempo, yo sé que aquí hay un x a la 2, aquí también, lo saco de factor común. ¿Listo? Pero sé que el que ahí está listo para distribuirse y regresar a la operación que teníamos antes, a la expresión. ¿Listo? Entonces ahí lo que hicimos fue sacar un factor común. Y luego de que sacamos ese factor común, lo que hicimos fue esta suma, que nos dio 32/3. Entonces por eso a la final quedó como esa suma dio 32/3 que la acabamos de realizar con paso a paso. Entonces a la final todo lo que está en el paréntesis es 32/3. Entonces quedaría así. Ya no coloco el paréntesis porque es innecesario, ya que solo es un término el que está en el paréntesis. Cuando hay un solo término no es necesario ponerlo. Si hubiesen 2 o 3 sumándose, sí. Entonces eso fue lo que pasó y por eso nos dio este resultado que ustedes decían que estaban de acuerdo. Bien, en el fondo se hizo una factorización. Y así en los demás casos en el fondo se está haciendo una factorización. ¿Listo? Más adelante veremos más casos de factorización. Este es el primer caso que se denomina factor común. Entonces continuamos analizando aquí. Miremos esta expresión. Aquí aparece x al cubo menos 3x al cubo. Bien. ¿Cuáles son los coeficientes que tengo que restar? A ver, ¿quién me dice a quiénes tengo que restar? ¿Cuáles son los 1 coeficientes? menos 3. 1 menos 3. ¿Cierto? ¿Y usted qué fue lo que hizo? Sacar factor común x al cubo. Eso es lo que usted hizo. ¿Sí o no? Sacó factor común x al cubo. 1 menos 3, ¿cuánto es? Menos 2. Menos 2. Entonces aquí me va a quedar un menos 2x al cubo. Miren, esta matemática así es muy bien comportada, ¿cierto? Todo lo que uno quiere que pase, pasa. ¿Cierto? Lo que uno desea, ocurre. Bueno, vamos con el último. Entonces aquí aparece esta expresión. ¿Cuáles son los coeficientes ahí? Tengo que sumar o restar. ¿Qué coeficiente tiene este? ¿No es un 1? 1 y 1/3. 1 y 1/3. Entonces eso hay que hacer 1 más 1/3. Entonces lo que se hizo fue sacar factor común x a la 2 por y. Eso es lo que se está haciendo en el fondo. 1 más 1/3, ¿cuánto es? Bueno, tengo que colocar esto sobre 1. 3 por 1, 3. ¿Sí? 1 por 3, 3. Y 1 por 1, 1. Entonces 1 más 1/3 es 4 4/3. tercios. Muy bien, 4/3. Ahí coloco 4/3 de x a la 2 por y. ¿Sí? Entonces esto que está aquí
ya es la expresión simplificada, porque entre ellos ya no los puedo sumar, porque no los puedo sumar porque ya son de distinta naturaleza, es decir, aquí tengo un x a la 2, aquí un x al cubo, aquí x a la 2 por y, ya no puedo hacer más nada. Bien. Entonces me queda así, ¿listo? Ahora, eso es una expresión mucho más agradable, o si ustedes prefieren, mucho menos desagradable que esta, con la que iniciamos. Tenía esa cantidad de números y expresiones algebraicas. ¿Sí? Esta es mucho más compacto que esta. ¿Sí? Miren lo que nos dio el resultado de la simplificación. Bien, ¿pregunta hasta ahí? Profe, No, es profe. que yo no escuché cuando usted estaba haciendo las agrupaciones, pues me quedé pensando por qué se agrupó el 3 medios más el 5. Porque ellos son números y no tienen letra. Entonces ellos son de la misma naturaleza. Es decir, son números nomás, no tienen letra ninguno de los dos. Entonces yo puedo sumar números, sí, puedo sumar números porque están sin letra. Entonces puedo sumarlos y dio 13 medios. Bien. Por ejemplo, yo no puedo sumar x. X más 1, ¿cuánto me da x más 1? No puedo hacer la suma, ¿no? Porque esto es una letra y esto es un número. Pero si yo tengo x más 1 más 8, entonces estos dos son de la misma naturaleza, son números. Entonces eso me da x, eso es igual a x más 9. Entre números se suma. ¿Sí? Entre números se suma. O se resta. ¿Listo? ¿Sí respondió la pregunta? Sí, profe, ya. Ah, bueno. ¿Cómo va en esta álgebra? Sencilla, ¿cierto? ¿O lo ven ya como complicado eso? Por ahora sencillo. Profe, una pregunta, ¿con las letras se hace lo mismo lo de la ley de signos? De pronto, si son negativas o positivas, ¿se suman o se restan? Sí, exacto. Se hace lo mismo que la ley de signos. De hecho, aquí le hicimos esa, mire. Esta que está aquí, buena pregunta. Mire, esta que está aquí, tengo x al cubo menos 3x al cubo. Entonces, ¿qué se hizo? ¿Cuánto dio eso? Dio menos 2x al cubo. Ahí nos aplicó regla de signo. Porque es como lo que dijimos, era 1x al cubo menos 3x al cubo. Se aplicó ley de signos. Ahora, tal vez usted preguntará, tal vez su pregunta sea en otro sentido, ¿no? Cuando yo tengo multiplicaciones de letras, ¿sí? Por ejemplo, tengo menos x por menos y. ¿Cuánto da esto? Entonces, sí aplica la ley de signos. Menos por menos es más. Entonces, esto me da x por y simplemente. Los signos desaparecen. Queda positivo, menos por menos da más. ¿Era esa la pregunta? Sí, profe, era respecto a eso. Ok. Bueno, entonces